bueno, esta pieza que se titula Bienvenidos a la obra, perdonen las molestias, es un poco una ironía acerca de la obra de arte, ¿no? De invitando al público a que sea parte de la obra de arte. Entonces es una obra envolvente en la que hay varios estratos y donde, bueno, el público es el primer estrato donde estamos nosotros. Hay unas barras que el día de inauguración se hizo comida y bebida. Luego está el siguiente estrato, que es una banda virtual, que ahora mismo se acaba de ir, pero luego volverá y seguirá tocando siempre Amparito Roca. Luego una ironía un poco acerca de los son cabezudos, pero que tienen que ver un poco con el material de las fallas, lo inflamable, lo tóxico y lo efímero. Y luego los recuerdos de viajes, de objetos, el objeto como acumulación del recuerdo del ser humano. Entonces es una especie de torre que bueno, van volviendo a la gente y es una obra total a partir de varios estratos. En la pieza esta de Bienvenidos a la obra he querido también recoger parte de todas las cosas o todos los materiales o medios con los que he trabajado. Entonces, si veréis, está todo montado en un andamio. El andamio es como parte de, podríamos hablar de lo efímero. Lo efímero siempre ha estado presente en lo mío, con las fallas, con cosas que se han montado en la calle y se han desmontado. Hay referencia, por supuesto, a las fallas, con los cabezudos que hay de cartón. También hay referencia a toda la parte objetual que me encanta, de los souvenirs, de lo kitsch, con todas las fotografías de objetos. Y luego una parte importante también de las cosas que he hecho, que ha sido trabajos callejeros y performance, no, más bien happenings, con amigos músicos, que es la Freak Paradise en este caso. Los he vuelto a recuperar después de 10 años para que me tocaran esta pieza y quedaran aquí como un poco inmortalizados para seguir tocando una vez y otra vez y otra vez siempre la misma canción, pero sin que estén ellos ya, ¿no? Era un poco así. Y por fin la parte de abajo de la comida, la bebida, que eso siempre está presente en todas las inauguraciones y todos los eventos que hago. La bandera de España, que siempre la intento tocar porque, bueno, está muy manipulada por muchos estamentos y gente sectaria, y no me parece una cosa con la que estoy muy de acuerdo, y con lo cual yo también estoy dispuesto a manipularla. Y bueno, y el trabajo específico, ¿no?, para un sitio como es La Gallera, que me parece interesante. Podríamos decir, no sé, me gusta el arte de los años 70, cuando se empieza con la performance, cuando la aptitud del artista es importante. Por supuesto es más política a partir de los 70, porque luego en los 80 sabemos que es una cosa más banal, pero me interesa la opción de los 70, cuando la gente se plantea un montón de cosas y dónde está la frontera del arte con la vida y dónde se rompe, o si es todo continuo, no lo sabemos muy bien. O sea, el público es súper importante para que termine de completar la obra. No me imagino una obra de arte sin público. Y una actitud muy política en el arte está cerrada a un montón de cosas y obcecados en una serie de cosas que no creo que me interesen. Entonces me interesa una visión más amplia y me interesa igual la opinión de la maruja del barrio que de un intelectual o de un niño, no sé. Sí, pues bueno, yo he estado muy involucrado en muchos proyectos asociacionales y alternativos, no diría alternativos, diría más bien independientes, de colectivos de artistas, porque cuando nosotros empezamos en los años 90, pues después de la crisis de los 80, de las pinturas y los grandes bluffs de pinturas y esculturas, pues nos costó un montón poner en marcha lo que nosotros queríamos hacer. Entonces esa especie de rollo colectivo entre artistas para ayudarnos ha sido lo que luego ha sido desembocando en un montón de espacios alternativos.